Hillary Clinton ha hecho historia esta semana al convertirse en la primera candidata de uno de los partidos grandes a la Casa Blanca, a la presidencia de Estados Unidos, después de 56 procesos electorales. Arranca con una ventaja que algunos sondeos la sitúan en 11 puntos, pero sobre todo en ningún momento ha menospreciado a su contrincante Donald Trump y enseguida ha entrado ya a la arena a lanzar y recibir ataques, porque ambos representan dos visiones muy distintas sobre el futuro de Estados Unidos, más allá de las diferencias entre republicanos y demócratas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para arrancar con nuestra discusión de hoy. Hillary Clinton, la primera mujer en ser la nominada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tiene un largo camino por recorrer hacia la Casa Blanca ante las divisiones que deja la campaña entre los demócratas y el desafío de Donald Trump. Hacia esa dirección, el presidente Barack Obama expresó ya su respaldo a la que fuera también su exsecretaria de Estado y reconoció el aporte de su contrincante en la campaña, Bernie Sanders, por enriquecer y estimular el debate demócrata. Después de 56 elecciones presidenciales en Estados Unidos, esta es la primera vez que en las filas republicanas o demócratas una mujer alcanza la candidatura, mientras que en países como Israel, Pakistán, Reino Unido o Alemania ya han gobernado. Lo que vemos es una muestra de las nuevas formas y también de los cambios en el electorado estadounidense. En una campaña dominada por la irrupción de candidatos anti-status quo, a Clinton se le identifica como parte del denostado establishment político. Pero su nominación con más de 3.5 millones de votos debilita esa idea e indica que no todo el país comparte la frustración que aprovechan Sanders y Trump. El electorado que la apoya parece confiar en el camino reformista que ofrece Clinton para atacar problemas como la salud o la educación. Los demócratas, comenzando por el presidente Obama, han tenido el respaldo de una amplia coalición de afroamericanos, hispanos y mujeres, pero necesitará ampliarla para sumar a su proyecto a los sanderistas de izquierdas y a los votantes moderados de centro y quizá, incluso, a algunos republicanos espantados por la posibilidad de ver a Trump en la Casa Blanca. ¿Podrá atraer el voto anti-status quo, unir a los demócratas o desinflar la popularidad de Trump sin un discurso populista? Posiciones. 1. Hillary Clinton, tras obtener la candidatura, dijo que la victoria no pertenece a una sola persona, pertenece a generaciones de mujeres y hombres que han luchado y se han sacrificado para hacer posible este momento. 2. Una investigación interna del Departamento de Estado ha concluido que Clinton ignoró medidas de seguridad en el uso del correo electrónico durante su etapa al frente de la diplomacia norteamericana. 3. El presidente Obama respaldó la candidatura de Clinton y dijo que cree que nunca ha habido nadie mejor calificado para hacer este trabajo. 4. Por su parte, el senador Bernie Sanders se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que el candidato republicano Donald Trump llegue a la presidencia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, esta semana la verdad es que Hillary Clinton ha hecho ya historia al convertirse en la primera candidata presidencial de un partido grande en Estados Unidos, después de, no lo va usted a creer, pero después de 56 elecciones, mientras en otros países han ya incluso gobernado como Alemania o Israel, y en América Latina ni decirlo, Brasil o Argentina. En Estados Unidos no ha ocurrido y por eso Hillary está haciendo historia. Pero arranca con fuerza, tiene una ventaja que hoy una encuesta Reuters Ipsos le da 11 puntos arriba, pero eso no ha obstado para que baje al terreno de juego a la arena política a enfrentarse con su contrincante Donald Trump. Me da mucho gusto que esté conmigo para entrarle a discutir sobre este tema Ileana Rodríguez, que es la directora de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Ileana. Y está Fausto Pretelín, amigo de este programa, usted ya lo conoce. Hola, Pepe. Viene mucho con nosotros y además afortunadamente, porque siempre sus puntos de vista son muy agudos, un especialista en asuntos internacionales. Y si quieren, vamos entrándole a uno de los asuntos que me parecen de fondo.
que es, la verdad es que esta elección parece que va a ser mucho más, Ileana, que el enfrentamiento entre dos candidatos, uno republicano y un demócrata, y lo que aquí se está enfrentando son dos visiones y dos proyectos muy distintos para el futuro de Estados Unidos. Clinton, digamos que le atribuyen representar, digamos, al establishment y a la burocracia de Washington, sí. Pero también una reformista que junto con su marido y con otros como Obama han hecho importantes, digamos, transformaciones sobre salud. Y el otro, Trump, un señalado populista, pero sobre todo de corte aislacionista, proteccionista, con un discurso fuerte anti-inmigrante, pero sobre todo anti-status quo. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí es interesante. A mí me gustaría recapitular y recordar cómo en 2007, cuando Hillary también contendió contra Barack Obama por lograr la nominación de su partido, ella, igual que Sanders, llegó hasta el último momento. En un célebre discurso donde ella dijo que había un techo de cristal para ella como mujer. Ya había alcanzado todo, pero había algo que no le permitía progresar. Esta vez está a punto de romperlo si logra la nominación. Recordemos eso. Ahorita siguen siendo candidatos hasta que no llegue, pero ahorita no tiene todavía el nombramiento de la candidata oficial del partido. Bueno, pero vaya, tiene los delegados suficientes como para tener. Sí, por supuesto, y nadie duda que va a llegar ya ese momento, independientemente de que Sanders, pese que ya ayer habló con Barack Obama y agradeció y que este haya sido muy imparcial, sin duda se va a mantener hasta el último minuto y ya lo ha dicho así. Sin embargo, Obama también en esta posibilidad que le permiten los partidos en la Unión Americana de que Barack Obama ya empiece a hacer campaña con Hillary. La próxima semana, el miércoles, tienen un meeting político en Wisconsin. Entonces ya está todo visible Obama detrás de Hillary. Ahora, respecto a las posturas que tú comentabas, es cierto, tenemos por un lado la moderada, que viene siendo Hillary, que no se espera que tenga muchos cambios radicales respecto a la agenda de Obama, porque finalmente ella también perteneció a la estructura de partido como secretaria de Estado en función. Luego, por supuesto, tenemos a un Trump en el extremo de la derecha y también un Sanders en el extremo que es la izquierda progresista de los Estados Unidos. Tres discursos. ¿A quién atacan cada uno de estos? Precisamente Sanders se dirige a un crecimiento donde se rompa con la verticalidad de las clases sociales, donde puede haber una capilaridad, un acceso o un crecimiento de las clases sociales. En el caso de Hillary Clinton, no. Ella maneja, y esto lo dice también el propio premio Nobel economista Paul Krugman, ella se dirige a las clases en una forma horizontal. Reconoce la existencia de los grupos, de las comunidades latinas, asiáticas, afroamericanas, europeas, asiáticas, que hoy día son mayoría en los Estados Unidos, están alcanzando una mayoría importante en los Estados Unidos. Le está hablando a todas estas tribus, a todos estos grupos, de un crecimiento que sea horizontal. Y en el caso de Trump, con un discurso duro, un discurso que sí podemos hablar totalmente racista, enfocado a la clase obrera blanca. Él quiere y le está hablando a esa clase, que es a la que Hillary ahora tendrá que apelar para tratar de jalarlos hacia su voto. Y por supuesto a las mujeres, nomás recibir o tener, digamos, amarrar la nominación, Fausto, no solamente parece haber roto el techo de cristal que decía Ileana, sino está a punto de se bajó directamente a decir, sus primeros discursos para decir Trump es una amenaza. ¿A qué te suena? Un peligro ¿A qué suena? ¿A qué suena? Un peligro para las mujeres. Para la nación, para las mujeres. Para las mujeres. Ya. Bueno, sí. Lo va a extender, pero comenzó con ese electorado. Él va a echar para atrás derechos reproductivos, derechos educativos, derechos laborales, bla, bla, bla. Un poco ese fue su primer ataque. Bueno, a ver, yo creo que es una contienda, primero sorpresiva, ¿no? Es decir, un outsider como lo es Trump, llega en un momento en donde hay que ponerlo en contexto global, ¿no? Es decir, los nacionalismos se están exacerbando en Europa, la credibilidad de los políticos está cayendo, la revolución de la tecnología está envejeciendo a la clase política de manera súbita. Rapidísimo. Sí, y los propios estadounidenses, por ejemplo, entre 18 y 29 años, el 20% se considera republicano, el 30% demócrata y el 50% independiente. O sea, los millennials. Sí, efectivamente. Lo malo, o sea, es la buena noticia, porque está renovando la demografía. La mala noticia es que no votan, ¿no? En las pasadas elecciones intermedias,
prácticamente votó 1 de cada 5 de los jóvenes entre 18 y 29 años. Pero regresando al tema de la jornada, bueno, de las elecciones, el segundo punto, además, primero la sorpresa, segundo es el nivel de rivalidad que va a tener, o sea, la contienda, la batalla, ¿no?, que se espera. Primero, de ser espectacular para el mundo, es decir, para fuera de Estados Unidos es una delicia poder ver unas elecciones tan competitivas, debates cara a cara, directos, sin el tiempo, sin los horarios, toda la reglamentación, ¿no?, que existe en países como México. Sin el formalismo. Sin ese formalismo de que te doy 3 minutos y tienes algo un de minuto y guerra medio. sucia. Exactamente, o que la televisión, la pantalla no se mueve, Ajá. los moderadores no pueden hablar, Ajá. prácticamente. Bueno, en ese sentido yo creo que es una gran aportación de Estados Unidos, y no es solamente a través de esta campaña que va a venir, sino que a lo largo de la historia, ¿no? Son verdaderamente, el marketing político es muy atractivo, ¿no?, en términos de campaña. Y el tema del paradigma de que no ha habido una mujer en la Casa Blanca como Sí. presidenta es cierto, Sí, pero sí. también hay que reconocer que tiene un historial muy oscuro. Es una personalidad que ha sido inconsistente desde el punto de vista de si está o no a favor de los tratados de libre comercio. Es decir, cuando está en campaña está en contra, y cuando está gobernando, ya sea su esposo o Obama, cuando estaba como secretario de Estado, estaba a favor. Sí, esas inconsistencias son verdaderamente electorales, demagógicas desde el punto de vista que quiere el voto de los sindicatos. Por eso, de alguna manera, no quiere el TPP en este momento, o de alguna forma le está bajando un poco la promoción, y sobre todo que tiene a Sanders todavía al lado. Es decir, efectivamente ella va a ser la candidata, pero Sanders le está desgastando, ¿no?, como un chacal que está de alguna forma le está debilitando, y de alguna manera pues eso lo está agradeciendo Donald Trump. A ver, ¿no? inconsistencias de personalidad de Hillary Clinton, y además llegaría, digamos, con una agenda que quien lo ha marcado hasta ahora sería o habría sido el senador Sanders. ¿Coincides o difieres? Yo difiero al menos en un punto. Ciertamente, ella siempre tuvo que defender el Tratado de Libre Comercio, porque si bien es cierto, es una herencia que inicia Bush padre y que tiene que llevar a cabo, terminar de celebrarlo el gobierno demócrata de su esposo Clinton. Ellos logran tratar de generar el balance a través de dos acuerdos complementarios, que es el acuerdo laboral y el acuerdo ambiental. Finalmente hay una negociación en el Congreso, se queda el Telecano, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ella, aunque no es muy convencida de los efectos de sí en un principio habla de no estar de acuerdo con el Tratado Transpacífico de estas 12 naciones del sureste asiático, Sí. incluidos Estados Unidos, México, Chile y Perú. Sin embargo, en lo demás, a mí me parece que ha sido consistente. Tú hiciste una pregunta que me parece que Fausto no respondió. El empoderamiento de la mujer. Ella sí habla de muchas variables de apertura en materia social para darles más acceso a oportunidades y capacitación laboral, pero también en el segmento social, en salud y custodia de los hijos en guarderías óptimas para ellas. Ahora, es decir, si hay un discurso, y también sí, para ahora, la comunidad lésbico-gay. Ese discurso no es nuevo, ¿no? No, o sea, es un discurso consistente. un poco que ha venido manejando el Partido Demócrata en las últimas elecciones. ¿Tú crees que eso le alcance para atraer, digamos, al electorado de Sanders, el electorado de izquierda, anti-status quo, que fue con él, pero que también está yendo con el propio Trump? ¿Tú crees que le alcance para pues todos los que, digamos, se han quedado un poco decepcionados justo del efecto de los tratados de libre comercio en las ciudades industriales de Estados Unidos, clases medias que han disminuido su poder, desempleados, etcétera? Bueno, está en función de la ponderación de qué es lo que quieren en este momento los estadounidenses, ¿no? Es decir, qué es lo que más les surge. Si de alguna forma que apoye a la comunidad lésbico-gay, que sea mujer, etcétera, o de alguna forma que estén a punto de perder el empleo, la amenaza terrorista, o esos elementos de herencia que les deja George W. Bush, creo que preexisten, ¿no? Y Donald Trump es el que mejor ha capitalizado, ¿no? Además de que, bueno, sucedió lo de San Bernardino hace algunos meses, es decir, los elementos se le están dando a Donald Trump, viene el Brexit el 23 de este mes en Gran Bretaña. Ajá. Es decir, esos elementos lo está asimilando muy bien la agenda electoral de Donald Trump. Mientras que, sí, efectivamente, Hillary Clinton, al ser mujer, evidentemente tendrá ese gran apoyo. ¿Por qué? Porque yo creo que 3 de cada 4 mujeres, me parece que es la última encuesta que leí, no quieren a Donald Trump, lo cual, pues bueno, es un gran beneficio para Hillary Clinton. Y ahí está. Tiene una base de voto duro, pero sí, lo que está aparentando un poco, si leo tú lo que tratas de decir, Fausto, es, a ver, el mundo sí ha cambiado.
las correlaciones de fuerza, resurgimiento de nacionalismos, y estamos viendo en el caso de Clinton un discurso bastante parecido al de las últimas contiendas. ¿Tú crees que le dé, que sea suficiente mantener el voto que tiene con mujeres o con comunidades latinas o yo creo que no es exclusivo que esos segmentos le vayan a dar esa posibilidad si llega al 8 de noviembre con esta nominación? No, sin duda. Ella va a tener que cambiar un poco el discurso precisamente para tratar de jalar a los que prefieren a Trump y los que ha tenido precisamente Sanders. Ese va a ser un discurso que tendremos que ver tras la convención ahora en julio. Sí, definitivamente lo va a tener que cambiar. Ella, por ejemplo, sí se dedica también a hablar, igual que Trump, al rescate de empleos, que si bien es cierto, en estos últimos meses ha tenido una disminución, la economía a partir de la crisis del 2008, Obama logra rescatarla y es el hito de él, es lo máximo que ha hecho desde que es precisamente gobernante de ese país. Es decir, el nivel de desempleo no es tan exagerado como se piensa. Sin embargo, sí quiere Trump, por ejemplo, un empoderamiento para los obreros de raza blanca, y ella promete mucho más que eso. Ella habla precisamente de esta horizontalidad para toda la sociedad de los Estados Unidos y no solamente ir en contra de los ricos. Algo importante, por ejemplo, en las medidas de Wall Street, porque ella tiene varias medidas que hablan, por ejemplo, del tema de pensiones, empleos, pymes, Wall Street, el incremento de impuestos que ya Warren Buffett, este millonario, había solicitado que paguen más impuestos los que tienen más capital, los que son más ricos, la reforma migratoria. Trae un discurso totalmente alejado de lo que pretende el propio Trump. A mí me parece que eso va a jalar a muchos segmentos, no exclusivamente a mujeres. A ver, de entrada, si eso le va a alcanzar para quitarse un poco la imagen de ser una candidata del establishment y de la burocracia de Washington. Y el tema es si ella, con el discurso que ha manejado hasta ahora, puede, digamos, quitarse la imagen de ser una candidata del establishment, cuando lo que nos ha probado Trump y Sanders es que hay una enorme insatisfacción y molestia justo con el status quo norteamericano. Yo creo que al ser unas elecciones distintas o muy distintas a lo que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos, me parece que el rol protagónico, digamos que va a fijar la agenda del día a día, mediáticamente hablando, va a ser Donald Trump. Es decir, sigue siéndolo, ¿no? Entonces, y te lo digo porque hay un factor ahí que puede aparecer, es decir, lo que le sucedió a Keiko Fujimori la semana pasada en Perú, es decir, el voto anti-Fujimori, ¿no?, al final del día le dio la victoria al opositor, a Kuczynski, ¿no? A Kuczynski. Y eso, de alguna forma, se puede trasladar un poco este fenómeno a Estados Unidos, ¿no? Es decir, el voto de Donald Trump, las mujeres en particular, latinos, ¿no?, que pueden llegar a votar, podría ser un referéndum, ¿no? Dirías que igual el asunto no es lo que sume ella de votos, sino lo que logre captar de los rechazos a Donald Trump. ¿Tú coincides en ese punto? Sí, lo dije hace unos minutos. A mí me parece que ahora ella tiene que estar cuidando a los que ya obtuvo, pero también tratando de convencer a aquellos que están divididos por Sanders y por el propio Trump. Ese es el reto de Hillary a partir de la convención. Pero de sumarlo a sus propuestas o de capitalizar el rechazo, porque ese es un pequeño matiz. Yo creo que ambas. Una es arrastrar hacia ella, pero también convencer a los otros, ¿no?, que no voten por el propio Trump. Entonces me parece que va a ser una contienda interesante si llegan ellos dos. Ahora, yo no lo compararía ni haría la analogía con Kuczynski ni Fujimori por la historia de cada país, ¿no? Las agendas son muy diferentes, ¿no? Y estamos hablando de gobernar el país más importante del mundo, y por una mujer que no proviene de un padre dictador, ¿no? Entonces creo que son circunstancias muy diferentes. Aquí lo que habría que ver es el agotamiento de las políticas económicas a nivel mundial, que están haciendo que estos países de derecha, que no han obtenido la respuesta por los partidos de izquierda, regresen a estas formas tratando de observar que haya mucha mayor equidad en el reparto de la riqueza. Este 1% donde se concentra toda esta es un argumento. Ahora, esta concentración en buena medida se ha producido durante las últimas eras de partidos demócratas. ¿La concentración de qué? De la riqueza.
Sí, y, por supuesto. y del ingreso en Estados Unidos. Ese es uno de los grandes problemas actuales de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la brecha, ¿no? La pobreza, la diferencia entre ricos, la clase media y la clase más disminuida, más pobre, sí está creciendo, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas. Ahora, lo que sí yo quisiera recalcar es que Trump, la estrategia de Trump es favorable para él, es hacer una especie como de referéndum, ¿no? Es decir, sí o no conmigo. Si Hillary Clinton cae en ese juego, hoy mismo, ¿no? Ordenando prácticamente que borre su cuenta de Twitter Donald Trump, pues sí, se viralizó muy bien, felicidades, pero en realidad está tomando la misma estrategia de Donald Trump, que es ser agresiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, si le conviene o no ser seguidora en términos de marketing o ser de alguna manera innovadora y ser creativa por sí sola. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? No, puede ser una decisión crucial, ¿eh? Yo creo que lo de la guerra de Twitter después del respaldo que da Barack Obama a Hillary el día de ayer es el principio de lo que vamos a estar observando a partir de las convenciones de uno y otro partido cuando se definan si ambos candidatos llegan a hacerlo, Hillary y Trump. A mí me parece que fue incluso una manera elegante porque él es agresivo. Él en el Twitter le dice, cuando dicen que Obama le da su respaldo, dice él, otros 4 años más de demócratas, por favor, ya no. Y ella contesta, borra tu cuenta. A mí me parece que fue más agresivo, pero es cierto, tenía que tomar una postura mucho más agresiva. De hecho, ella desde las últimas primarias ha ido en un discurso ya contra Trump, ya no preocupada por Sanders. Creo que se va a endurecer este tono de guerra mediática, tratando también de exhibir una mujer fuerte que puede hacer frente a cualquier circunstancia si llega al poder. Ahora, hay un tema que nos preocupa, obviamente, como mexicanos, y es, en realidad, ha puesto en la agenda de la discusión de las elecciones el tema anti-inmigrante, el tema anti-mexicano. ¿Cómo creen que se pueda mover Hillary Clinton en ese terreno? Es otra de las inconsistencias que veo en Hillary Clinton. Es decir, en este momento, evidentemente, está apoyando a los latinos, quiere el apoyo latino, los latinos le van a responder mucho más que a Donald Trump, pero también ha diferido a lo largo de estos últimos 8 años. Ha estado en un gobierno que pues, ha participado en el mayor número de deportaciones de latinos en muchos años. Y eso también puede llegar a ser una inconsistencia si es que se lo saca Donald Trump. Es decir, no necesariamente está abrazando a la comunidad latina. Evidentemente, por conveniencia en este momento lo va a hacer. Pero si uno le busca, ¿no? En los últimos 4, 8 años, cuáles son sus opiniones respecto a esto, pues creo que sí nos vamos a encontrar con una sorpresa. Bueno, yo ahí diferiría un poco. Estamos platicando, estamos analizando la nominación de Hillary Clinton por el Partido Republicano para la Casa Blanca con Fausto Pretelín, analista, especialista en asuntos internacionales, y con Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC. Me quedé contigo. ¿Cómo crees que el discurso anti-inmigrante, antilatino que puso ya sobre la mesa y que ha tenido respaldo del electorado de Donald Trump va a tomarlo Hillary Clinton? ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, ella ya está manejando desde el principio de su campaña de abril del año pasado y ahora ya ha incrementado el tono, precisamente, por ejemplo, en la desaparición de los centros de detención migratoria, y eso ya es muy importante de suyo, porque deja de criminalizarlos, porque sabemos que en esos centros ocurre de todo. Por otra parte, ella está dispuesta en el diálogo político para tratar de regularizar la situación de muchos de los migrantes que ya han tenido hijos ahí, por ejemplo, los Dreamers, todo este tipo de fenómenos. Ella está de acuerdo en regularizarlos, es decir, ella tiene en el diálogo, en un discurso, mucha mayor apertura que lo que tiene el propio Trump. Ahora, lo que difiero de Faustón no solamente es en esta apertura que ella tiene, sino respecto al tema de las deportaciones. Las deportaciones, si bien es cierto, en este gobierno han estado muy acentuadas por la devolución de migrantes, también es cierto que no competen a una política de Estado. Ahí participa el Congreso, participan los jueces y participan otros. Claro, o sea, hay un gobierno horizontal donde participan de todos los partidos políticos. No es precisamente Obama el que esté diciendo devuélvanse, simplemente el asilo. El asilo no es una decisión que recaiga en Barack Obama, recae en los jueces. Y los jueces pueden o no tener una preferencia partidista. Entonces a mí me parece que habría que ser cuidadosos en decir que las deportaciones son una instrucción no, ahí sí de Barack Obama. Yo difiero totalmente de ti. Yo creo que Obama tiene toda la responsabilidad, independientemente de que haya jueces o no, de aplicar esa política. ¿Y dónde está la división de poderes? Él no puede acceder al legislativo y al judicial para decir qué deben hacer y qué no. Él presentó una iniciativa para regularizar a 5 millones de migrantes que hoy día se disputa en la Corte. ¿Por qué? Porque un republicano tejano
precisamente fue en contra de esa disposición que regularizaría la situación de 5 millones de migrantes. Entonces, sabemos él muy bien que los está haciendo republicanos esa le iniciativa. han hecho bolita de puerco en el sentido de que le han obligado prácticamente a presentar esas posturas. O sea, yo creo que sí, y no son los jueces, es decir, viene también de una decisión ejecutiva, decisiones del propio presidente Obama, que también ha hecho esas deportaciones. No, él no Ahora, las ha hecho. no, Yo no, repito, Ahora, no. en términos generales, sí. podríamos decir que Hillary, en todo caso, sería una continuidad de las políticas migratorias de Barack Obama. En el esfuerzo de tener mucha mayor apertura para que los migrantes que han entrado indocumentados alcancen un estatus regular, me parece que maneja el mismo discurso e incluso va mucho más allá. Barack Obama nunca presentó una iniciativa o una posibilidad para que se cerraran los centros de detención. Ella habla de ello. Eso me parece que sí es importante. De hecho, creo que California y el triunfo que acaba de alcanzar en las primarias, que le dan ese porcentaje para poder ser la nominada, es precisamente en un estado donde es mayoritariamente latino. Claro. Entonces me parece que ahí se puede observar esta política que puede ejecutar ella. ¿Crees que esas propuestas puedan ser, digamos, la diferencia o ser inclinar la balanza a su favor? No, definitivamente que no. O sea, la política de Mr. Deportación Obama creo que de alguna forma se va a distanciar ya a Hillary Clinton, pero no creo que sean los elementos o las variables críticas y torales que pueden llegar a definir la elección, ¿no? O sea, yo creo ¿Dónde que creen que puede estar la definición? bueno, ¿En qué tema? como dije hace unos momentos, yo creo que Riqueza, El concentración, económico. empleo. Económico. el tema que está proponiendo Donald Trump precisamente, es decir, estatizar el sueño americano. O sea, la estatización del sueño americano que propone Trump es precisamente ser mucho más aislacionista, no depender del exterior, las fábricas que se queden en Estados Unidos y mexicanos, musulmanes y todos ellos fuera de Estados O Unidos. sea, Esa es la agenda la ha marcado y la va a seguir marcando Trump. ¿Coincides? No, yo no. A mí parece que si se habla, por ejemplo, de generación de empleo, no puede sobrevivir el aislacionismo si no hay inversión extranjera. La apertura comercial y el dinamismo que pero vive su economía. me refiero a términos solamente de discurso, no valorando una u otra propuesta. Hoy la agenda la ha puesto Trump. Hasta ahora. En ese sentido, sí. ¿Crees que la concedería siga razón. poniendo o podría encontrar una manera, digamos, sin la agresión o sin el enfrentamiento, sin la confrontación, salir y decir, esto es lo que yo les propongo? Si él maneja o mantiene el discurso que hasta ahora tiene, más allá de la lengua ruda que utiliza, que es de carácter xenofóbica, Sí. y se reduce al aspecto económico y da la fórmula para lograr mayor empleabilidad, puede llegar a ser convincente. Pero hasta este momento, la única forma de atacar ese progreso es diciendo no al TPP, no al Telecán. Bueno, entonces, ¿cómo en un mundo globalizado donde ellos generaron esa corriente, ahora es negativa? Que nos expliquen cómo, ¿no? ¿Cómo quieren lograr esa capacidad de autogestión, esta posibilidad de un Estado autocrático para salir adelante? Yo no veo cómo. Me parece que es un Pero discurso precisamente que los se cae. demócratas son los que han estado en contra Bien, de los tratados de libre comercio históricamente, ¿no? Los Pues el republicanos han TPP, estado muy... el TPP lo está gestionando Obama. Ahora, el otro tema interesante, Pepe, de las sombras de Hillary Clinton es el tema de lo que más o menos le pasó a Petraeus, el general, la cabeza de la CIA, que lo agarra el FBI teniendo una conversación con su amante a través de Gmail. Y a partir de ahí, pongo este ejemplo porque a Hillary Clinton le queda y le resta el tema de los correos electrónicos. De los correos electrónicos. Famosos, que son millones o miles o no sé cuántos, y que eso que es una papa caliente. Porque allá en Estados Unidos, a diferencia de México, que aquí se puede publicar en YouTube cualquier cosa, allá sí se castiga severamente. Ya, desde el primer intercambio en Twitter ya se lo echó a la cara a Donald Trump diciendo que a ver si iba a repetir, poner en riesgo a la nación con esa clase de correos. ¿Crees que sí, que pese eso? Yo creo que no. Creo que al final esto no es un Watergate, esto es otra cosa. Ella está demostrando por qué utilizó el servidor personal y no el del Estado para ciertos mensajes que parecían o eran de carácter oficial o estatal. Yo creo que no es suficiente si consideramos la historia de los Estados Unidos y cómo es que han caído personajes políticos que han caído por cosas que no son de esta índole, no se comparan en absoluto. En todo caso, si nos vamos a revisar qué hizo Hillary en sus conductas profesionales, ¿por qué no nos vamos a las conductas de monopolio y otros tipos de situaciones que tiene el propio Trump? Es decir, habría que revisar también sus finanzas y cómo es que ha explotado mucha gente al respecto, ¿no? O sea, hay que buscar. Voy a la recta final y les pediría a ambos un ejercicio ahí de imaginación. ¿Cuál crees que vaya a ser el mensaje que lleve Hillary a la campaña? Ay, qué pregunta. El mensaje que lleve Hillary en la campaña. Híjole, pues mira. Si tú le sugirieras, ¿cuál crees es una gran pregunta. Yo insisto, o sea, yo creo que tiene que
Yo creo que tiene que poner a Estados Unidos como centro del mundo, es decir, no aislarse como Trump, no estatizar el sueño americano y valorar lo importante que ha sido la relación de Estados Unidos con el mundo, la diplomacia que tiene Estados Unidos. Un poco explotar su antítesis. Sí, ella convertirse es una en la potencia Estados Unidos. Que de hecho es. ¿Tú cómo ves? Bueno, ella ya la anunció al principio de su campaña. Ella ya ha manejado en las primarias una frase que es, nada se puede obtener si no se tiene un trabajo, o todo se puede obtener con base a un trabajo. O sea, es una cultura de trabajo la que ella va a manejar al interior del Estado, y hacia el exterior no creo que cambie el ritmo de la política diplomática que lleva el propio Obama, salvo en aquellas regiones donde impera un conflicto, donde ella tiene una agenda mucho más agresiva que la que el propio Obama ha marcado en estos últimos 4 años. Pues parece que trabajo y mundo van a ser dos variables que van a estar ahí presentes en la campaña norteamericana. Me estoy yendo. Muchísimas gracias, Ileana Rodríguez, directora de Derecho y Ciencias Internacionales del TEC. Muchas gracias, Fausto. Al contrario, gracias. Y sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Que le vaya. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.